Harry Potter. El fabricante de anillos. Origen de los tritones. La respuesta pareció confundir a la sirena, por lo que Nick se explicó. En realidad, no hay mucha información sobre la cultura de tu gente allí, así que honestamente no sabía qué traer, en todo caso. Dijo y la sirena pareció entender. Por lo general, un erudito traería algo raro o valioso que no se encuentra cerca. Dijo amablemente y los ojos de Nick se iluminaron y sacó un anillo de acero de dragón de protección contra la avaricia. Este anillo puede protegerte de un solo ataque fatal antes de romperse. Soy la única persona en el mundo que también puede hacerlo. Puedes pedirle a quien quieras que lo confirme también. Dijo sosteniendo un anillo en su palma que extendió para que la sirena lo tomara. Parecía que no le creía, pero él había dicho que podía confirmarlo con quien quisiera, así que hizo precisamente eso. Agarró una pequeña piedra de una hilera de ellas en su muñeca y la aplastó entre sus dedos. Los sentidos mágicos de Nick captaron una especie de señal enviada cuando ella lo hizo y se quedó sin palabras ante la facilidad con la que desestimó sus afirmaciones. Aproximadamente 5 minutos, ¿quién más excepto Albus, el maldito Dumbledore, apareció en una burbuja de aire como si estuviera dando un paseo informal a 10 metros bajo el agua? El anciano simplemente tenía una sonrisa y una expresión de pura diversión en su rostro cuando vio a Nick con los tritones. Escuché que te habías dado un chapuzón en el lago el año pasado. ¿Esta vez no es un paño casual? Preguntó Dumbledore casualmente. Nick se encogió de hombros. Pensé que el mejor lugar para obtener información sobre el tema de los tritones era ellos mismos. Dijo sinceramente, un buen enfoque si uno está familiarizado con el idioma, aunque no pensé que fueras del tipo que aprende algo así por conocimiento. Dijo Dumbledore con una pregunta implícita. Como sabes, el conocimiento es literalmente poder con mi método de encantamiento y se sabe muy poco sobre estas personas bajo las olas, lo que me tiene bastante emocionado por lo que puedo encontrar. Nick dijo honestamente. Si lo deseas, no me importa compilar un informe sobre el tema para agregarlo a la biblioteca de Hogwarts después de mi estudio personal aquí. Añadió para incentivar al viejo chivo. Un destello de intriga cruzó por los ojos del anciano antes de sonreír más de lo normal. Siempre y cuando me permitas una copia personal. Dijo antes de finalmente dirigirse a la anciana sirena en su idioma nativo, aunque un poco bruscamente. La anciana sirena explicó pacientemente la situación y Dumbledore se tomó un momento para traducir mentalmente las palabras que recibió. Una vez que terminó, respondió por las afirmaciones de Nick bajo una especie de juramento que aparentemente todos los directores de Hogwarts habían hecho ante los tritones. Esto pareció sorprender a la sirena quien ahora miraba mucho más favorablemente a Nick. Después de eso, Dumbledore se fue y Nick fue recibido oficialmente en la ciudad sirena de Azkaban como un erudito extranjero. La mayor parte de la población todavía estaba mirando desde detrás de la cubierta cuando Nick y los dos tritones descendieron a la ciudad y la anciana sirena anunció en voz alta a Nick y sus intenciones a su gente. Mientras el resto de los tritones abandonaban lentamente sus escondites, ella también explicó que él tendría que intercambiar con cada tritón individualmente cualquier información que pudieran tener y que quisieran. Definitivamente voy a necesitar volver con más anillos, solo tengo 10 extra en este momento. Pensó con calma. Nick hábilmente le regaló otro anillo a la anciana sirena para aprender sobre la historia y las leyendas de su pueblo. Esta resultó ser una gran idea ya que aprendió algo bastante intrigante. Aparentemente, según la anciana sirena, todos los tritones descendían del primer tritón, Oceanus. Es posible que Nick no haya podido saber quién era, ya que se decía de manera muy diferente en tritón que en griego de donde proviene el nombre. Sin embargo, gracias a poder traducir perfectamente supo exactamente quién tenía ese nombre. El hermano menor de Cronos, que era el titán gobernante de los ríos y océanos y también uno de los únicos titanes que no se unió a Cronos en su ataque a su padre Urano. Esto era un gran problema en opinión de Nick, ya que si incluso el más mínimo bocado del vasto poder o conocimiento de ese ser permaneciera con sus supuestos descendientes, algunas baratijas serían una ganga a pagar. Sin embargo, no se engañaba porque sabía que eso era muy improbable. Aún así, estaba aprendiendo tantas cosas de su charla con esta sirena que incluso tuvo que invocar una burbuja de aire para tomar notas sin arruinar el papel. Si bien la mayor parte de esta información no era particularmente útil, era oro académico y haría que el informe que necesitaba redactar fuera mucho más completo. Pero como solo le había pedido a la sirena información sobre la cultura y la historia de los tritones, eso fue todo lo que obtuvo. Al contrario de lo que la comunidad mágica parcial pensaba, los tritones no eran menos inteligentes que cualquier humano, sino que simplemente tenían un estilo de vida más simplista.
A Nick no le importó esto, ya que él mismo no tenía prejuicios después de ver personalmente 3 especies inteligentes de criaturas no humanas, específicamente elfos domésticos, mantícoras y duendes. Después de obtener casi 3 páginas de notas sobre la historia de los tritones, Nick pasó a los tejedores de cuerdas marinas para intentar aprender de ellos. Quedó impactado al saber que a pesar de lo simple que pueda parecer se trataba de un proceso muy complejo. Primero, las algas y las algas marinas necesitaban un tratamiento especial para permitir que la magia fluyera suavemente hacia las cuerdas tejidas sin conflicto. Nick se dedicó con entusiasmo a aprender los pasos exactos necesarios, ya que esto puede resolver un montón de problemas que tenía con la herrería orgánica y tal vez incluso con encantamientos cruzados. Es triste cómo este tesoro ha pasado desapercibido hasta ahora debido al prejuicio de las comunidades mágicas. Pensó con un suspiro mientras trabajaba para tejer él mismo una cuerda de mar bajo la mirada paciente del tejedor jefe. Los tritones habían dominado el arte de tejer algas y algas marinas, e incluso Nick tenía dificultades para hacerlo sin tomar mucho tiempo. Si un pliegue no estaba lo suficientemente apretado necesitaba empezar de nuevo y si estaba demasiado apretado las algas o algas se desgarraban obligándolo a empezar de nuevo. Terminó pasando todo el día trabajando para dominar el paso de tejido y ni siquiera obtuvo el conocimiento mágico todavía. Cuando el sol comenzó a ponerse, se despidió de los tritones y nadó hasta la superficie del agua antes de sacar su escoba de Greed y elevarse en el aire mientras la agarraba con fuerza. Una vez que estuvo completamente fuera del agua, se subió a la escoba y salió disparado sobre el lago hacia el castillo bajo las miradas atónitas de los estudiantes que aún estaban en el terreno. Esto le permitió secarse y al aterrizar en la entrada del patio se quitó la transfiguración de su ropa, dejando a un lado su escoba. Nick entró casualmente al castillo de bastante buen humor después de haber tenido una salida fructífera. ¿Hacerse amigo de los peces del lago? Luna preguntó desde la entrada del castillo con una sonrisa burlancia. No, hice eso la última vez que fui a nadar al lago, esta vez me hice amiga de las sirenas que estaban allí. Nick dijo honestamente y sonrió ante la mirada de ojos muy abiertos que recibió de Luna. ¿Son tan bonitos como dicen las historias? Preguntó con entusiasmo. En realidad no son exactamente horribles, pero definitivamente tampoco son hermosos. En mi opinión, se parecen demasiado a los peces para eso. Respondió honestamente. Luna parecía decepcionada por esta información, pero Nick no podía cambiar la realidad y las apariciones de los tritones tampoco eran exactamente secretas. De hecho, también escribí toda la historia que recibí hoy si quieres leerla. Nick se ofreció a sacar las 3 hojas de papel con sus notas. El rostro de Luna se iluminó ante esto y con entusiasmo le arrebató los papeles de las manos y comenzó a devorar con avidez la información registrada en ellos. Sí, ella definitivamente pertenece a Ravenclaw. Pensó con una sonrisa. Permaneció allí durante los siguientes 5 minutos mientras Luna leía sus notas con atención y con una expresión de asombro en su rostro. ¿Es todo esto cierto? Preguntó con curiosidad después de terminarlos. Nick asintió. Lo saqué directamente del líder o chamán de los tritones en el lago, por lo que debería ser cierto en su mayor parte. La parte acerca de que descienden de Oceanus es, en el mejor de los casos, cuestionable, pero el resto es bastante probable. Dijo con una sonrisa. ¿Sabías que todos te estuvieron buscando todo el día pero no pudieron encontrarte? Preguntó cambiando de tema espontáneamente. Nick no fue tomado por sorpresa ya que ella hacía ese tipo de cosas regularmente cuando salían. No lo dudo, ya que fue una elección un poco repentina de mi parte. No es que sea gran cosa, así que estoy seguro de que todo estará bien. Dijo con desdén. Luna asintió. No parecieron sorprendidos así que probablemente tengas razón. ¿Quieres acompañarme a cenar? Preguntó con una sonrisa. ¿Por qué sería un privilegio para mí, señora Lovegov? Dijo dramáticamente haciéndola reír. Charlaron sobre los tritones mientras caminaban hacia el gran salón con sonrisas en sus rostros durante todo el camino. Más de unas cuantas personas le lanzaron miradas extrañas al pasar, pero Nick no pensó en ello al principio. Sin embargo, eso cambió cuando su oído élfico captó la conversación de uno de esos grupos. ¿Escuchaste lo bueno que aparentemente es con la escoba? Sí, Oliver Wood dijo que iba a intentar incorporarlo al equipo de Gryffindor de ninguna manera. Sin embargo, Nick se burló de esto ya que de ninguna manera iba a jugar Quidditch. Nick escuchó varias conversaciones como esa mientras él y Luna se dirigían al gran salón, pero decidió ignorarlas. Esto cambió cuando escuchó algo más que Corydon. Una voz femenina habló y sus sentidos mágicos captaron un hechizo volando hacia ellos.
Sacando con fluidez su varita y apuntando detrás de ellos, Nick habló con calma Protego, creando un escudo grueso que bloqueó el hechizo de broma. Aparte de eso, Nick actuó como si nada hubiera pasado y siguió caminando. Sin embargo, reconoció la voz como la de Suele, de la casa Ravenclaw. Estaba bastante claro para él que ella era uno de los matones de Luna en esa casa, ya que el hechizo tenía como objetivo a Luna, pero simplemente no podía molestarse en tratar con la chica. Hubo algunos jadeos de sorpresa cuando bloqueó el hechizo sin siquiera mirar y Luna también pareció sorprendida, pero lo interpretó bastante bien. Suele, por otro lado, estaba furiosa después de haber sido humillada tan fácilmente que Nick ni siquiera consideró que valiera la pena mirarla. Densaugeo. Ella habló maliciosamente y los dientes que crecían como un maleficio salieron disparados de su varita hacia Nick. Nick le dio la oportunidad de alejarse después de la broma abierta a Luna, pero como ella decidió pisotear su generosidad, él le iba a dar una lección. Dándose la vuelta, atrapó el maleficio con la punta de su varita y lo agitó hacia un lado antes de lanzar una serie de hechizos de ilusión inofensivos pero crueles a la chica. Falsus Aurum. Perversa Mundi. Coro Cicadae. Invorto. Habló rápidamente y sin parar durante los 4 hechizos, enviando una línea de luces de diferentes colores consecutivas hacia la niña. Todos la golpearon y una expresión de horror y náuseas apareció en su rostro antes de vomitar y caer al suelo. Esto creó una reacción en cadena que empeoró mucho las cosas para ella, ya que vació completamente su estómago y al mismo tiempo estaba aterrorizada de moverse o actuar. Nick tranquilamente se dio la vuelta y continuó caminando mientras los amigos de Suele intentaban ayudarla, pero solo la hacían gritar de dolor cuando la tocaban. Luna frunció el ceño cuando vio esto, pero sabiamente decidió guardarse su opinión para sí misma, ya que Suele se lo provocó al atacar a Nick. Luna se separó de Nick cuando llegaron al gran salón con ella sentada en la mesa de su casa mientras Nick se acercaba a la mesa de Gryffindor para sentarse junto a Harry, quien lo miraba con una expresión extraña. ¿Por qué nunca dijiste que eras tan bueno con la escoba? Preguntó ofendido y curioso al mismo tiempo. Nick se encogió de hombros. Nunca pensé que fuera importante. No es que planee jugar Quidditch nunca, así que no afecta a nadie más que a mí. Dijo honestamente. ¿Por qué en nombre de Merlín no jugarías Quidditch si eres tan bueno volando? Exclamó Ron con incredulidad, como ofendido por el mismo concepto, realmente simple, demasiadas restricciones. Cuando vuelo quiero poder hacer lo que quiera cuando quiera. El deporte puede ser divertido para la mayoría de las personas como tú o Harry, pero para mí sería poco más que una irritación. Jugar así que simplemente no lo haré. Nick explicó casualmente, dejando a toda la mesa de Gryffindor en silencio, ya que realmente no pudieron encontrar ningún defecto en lo que dijo. Sin embargo, Oliver Wood parecía casi desconsolado al escuchar esto, ya que significaba que no había prácticamente ninguna posibilidad de que consiguiera que Nick jugara. Poco después, los amigos de Suele irrumpieron en el gran salón presas del pánico y rápidamente hablaron con Flitwick en la mesa de los profesores. El hombre pequeño le lanzó a Nick una mirada antes de salir del pasillo, pero no dijo nada. Sin embargo, casi todos los demás en el pasillo miraban a Nick con recelo, ya que las chicas no se quedaron calladas en absoluto al explicarle la situación a Flitwick. Snape, por otro lado, tenía un fantasma de sonrisa en su rostro desde que escuchó que esto había sucedido porque Suele había atacado a Nick. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Buscamos por todas partes durante horas. Hermione pregunta con severidad. En el fondo del lago realizando investigaciones sobre los tritones. Nick dijo simplemente mientras comenzaba a amontonar su plato con comida y comer. Dusk también voló hacia el gran salón justo en ese momento y se unió a Nick en su banquete. ¿Qué tipo de investigación? Hermione preguntó con curiosidad. Historia, costumbres y técnicas de artesanía de los tritones. Incluso después de solo un día allí, ya he aprendido mucho. Sin embargo, tendrás que esperar hasta que publique mi informe sobre el tema para aprender más. Nick dijo con una sonrisa, parecía un poco molesta por tener que esperar, pero no había nada que pudiera hacer al respecto, ya que, para empezar, era su investigación. También estaré en el lago mañana, así que no es necesario que vayas a buscarme. Añadió y sus amigos asintieron en señal de comprensión. Después de esa cena transcurrió sin incidentes con la ligera excepción de Suele, muy pálida y temblorosa, que entró al salón para comer junto a sus amigos y Flitwick. Además del hecho de que estaba claramente traumatizada, por lo demás estaba ilesa, lo que significaba que no había mucho que nadie pudiera decir sobre el método que Nick había usado con ella.
Nick se fue a la cama después de cenar ya que quería comenzar temprano su segundo viaje a la ciudad de los tritones. Se despertó una hora antes del amanecer, se vistió y se preparó para partir antes de abandonar el castillo y volar al área sobre la ciudad en su escoba. Una rápida transfiguración de su ropa en un traje de buceo, guardó la escoba y se arrojó al lago. Solo le tomó un momento a sus ojos adaptarse al agua salada antes de que la claridad regresara a él, creando una burbuja alrededor de su boca y nariz como la última vez que descendió a la ciudad. Esta vez ninguno de los tritones se escondió porque lo reconocieron y supieron que no estaba aquí con malas intenciones. Al encontrar al tejedor principal de ayer, Nick le entregó otro anillo para volver a aprender a hacer cuerdas de mar. Puede parecer que lo estaban estafando al tener que pagar 2 veces por la misma información, pero en realidad estaba más que feliz de pagar cantidades mucho mayores si fuera necesario. Finalmente logró tejer una cuerda marina decente y comenzó a aprender a tejer su magia en ella como lo hacían los tritones. Honestamente, era inquietantemente similar al método de lanzamiento antiguo de los antiguos magos, pero más refinado para encantar que cualquier otra cosa. Honestamente hablando, era muy similar al método de encantamiento de Celebrimbor, excepto que no había canalización del espíritu ni necesidad de un martillo. En lugar de eso, tuvo que dividir activamente su magia en hilos que luego debían tejerse en la cuerda a través de hebras individuales de algas o algas marinas. Era muy similar al entrenamiento de control que Elena le había pedido, excepto que era más fácil ya que solo necesitaba mantener los hilos mágicos dentro de las fibras de la cuerda. Al final de la cuarta hora logró encantar completamente la cuerda marina. El jefe de tejedores lo miró y movió su muñeca haciendo que la cuerda saliera disparada a través del agua antes de enrollarse alrededor de una caja que arrastró por el suelo hacia ellos. Está bien, lo tejiste y ahora es tuyo, dijo el tritón entregándole la cuerda a Nick, quien se sorprendió, aunque no pagué por ello. Nick dijo preocupado de que algo estuviera mal. El tritón negó con la cabeza. La primera cuerda siempre va para el tejedor, ya ves la tradición. El tritón explicó pacientemente y Nick entendió. Para los tritones era una especie de derecho de paso que la primera cuerda marina que alguien teje les perteneciera. Nick pensó que era bastante divertido ya que Ollivander básicamente había hecho lo mismo con la primera varita que hizo. Si alguna vez tengo un aprendiz en el futuro, haré lo mismo ya que es una buena tradición. Pensó con una sonrisa. Después de eso, fue a buscar a los artesanos de armas de la ciudad, ya que esas armas de piedra y coral le interesaban. Era débil pero también había magia en ellos que hacía que el agua no los frenara. El proceso para fabricar estas armas era similar al de las cuerdas marinas, excepto que con diferentes materiales y un método ligeramente diferente en forma de magia de agua sin varita, honesta ante los dioses. Los artesanos usan esta magia para crear una intensa corriente de agua rotacional de alta presión en la punta de sus dedos que luego usan para tallar cuidadosamente las piedras y corales especialmente tratados. Decir que esto lo sorprendió fue quedarse corto, ya que se quedó boquiabierto ante la vista. Fue solo después de pagar un anillo extra que se enteró de que en realidad se trataba de una habilidad de línea de sangre supuestamente heredada de Oceanus. Literalmente, todos los miembros de los tritones eran capaces de hacerlo y, de hecho, se consideraba una tradición dominar el poder en la mayor medida que cada individuo fuera capaz. Nick estalló en carcajadas cuando escuchó esto, como si los magos de sangre pura hubieran hecho lo mismo, entonces no serían los magos más inútiles que son. Las habilidades de línea de sangre no son una broma por la ventaja que le dan a un mago independientemente del talento. El mayor ejemplo de esto es lo fácil que es incluso para Luna, que tenía una versión diluida de los sentidos mágicos de Nick, aprender nueva magia. Ser capaz de ver literalmente cuál era la forma correcta de un hechizo después de una demostración fue una gran ventaja. Luego estaba Snape, que tenía lo que se conocía como el don de las brujas, que le permitía dominar fácilmente cualquier receta de poción que aprendiera y mejorarla. Esto lo hizo casi inigualable en el campo con lo que puede considerar como poco esfuerzo. Una raza entera que dominaba la habilidad de su línea de sangre como los tritones debería ser casi imparable en opinión de Nick, por lo que se preguntó por qué eran tan fácilmente reprimidos. Solo después de observar al artesano trabajando se dio cuenta de algo sorprendente. Sus habilidades mágicas han sido parcialmente selladas. Pensó horrorizado. Llegó a esta conclusión después de ver a varios tritones activar su habilidad de línea de sangre y sentir sus energías mágicas. Había sentido que cada uno de estos tritones adultos tenía casi el doble de maná que un mago adulto, pero cuando lo aprovecharon, una especie de bloqueo pareció limitar la cantidad que realmente podían usar.
Era tan sutil que casi ni siquiera lo notó hasta que realmente empezó a prestar atención. Para sus sentidos, se sentía como algo extraño que había crecido alrededor, como cuando a una persona le disparan y la bala no se la quitan. La diferencia era que estaba claro que había estado allí desde su nacimiento, ya que ninguno de los tritones parecía darse cuenta de que no era normal. No sé qué es esto, pero tengo un muy mal presentimiento. Pensó Nick con el ceño fruncido. Desafortunadamente, sabía que no tenía oportunidad de descubrir lo que era, ya que era casi imperceptible para sus sentidos. Desafortunadamente, no pudo aprender el método de elaboración de los tritones ya que carecía del don de su línea de sangre y solo podía pasar el resto del día aprendiendo sobre cada faceta de su cultura. Cuando terminó, tenía una pila de papel bastante grande sin ninguna organización para la información que contenía. Guardando la pila en Great, Nick se despidió de los tritones y nadó fuera de la ciudad para explorar el resto del lago. Esto se hizo fácil cuando una enorme criatura parecida a un caballo con coloración verdosa y largas aletas y melena como algas se acercó a él con curiosidad. ¿Un kelpie, eh? Sabía que había un par de ustedes aquí, pero generalmente son bastante tímidos. Dijo con una sonrisa mientras la criatura lo olía y lo examinaba con curiosidad. Finalmente quedó satisfecho con el examen y empujó su cabeza contra su pecho en busca de afecto. Nick estaba más que feliz de frotarle el cuello y rascarlo debajo de la barbilla, feliz por la atención. El kelpie giró a Nick sobre su cuello y sobre su espalda, lo que lo obligó a agarrarse con fuerza mientras despegaba a través del agua. Fue una sensación estimulante sentir el agua fluir sobre la piel y observar cómo pasaba el entorno. Claramente este kelpie ha hecho esto antes. Pensó mientras la bestia emergía a la superficie y nadaba rápidamente a la vista de los estudiantes afuera con Nick en su espalda. Nick se sorprendió un poco al ver que sus amigos estaban en el cobertizo para botes con Hagrid que estaba silbando. No pasó mucho tiempo para que el kelpie en el que se encontraba comenzara a dirigirse directamente hacia el medio gigante a través de la superficie del agua. Hagrid y todos sus amigos también lo vieron a lomos de la bestia y quedaron atónitos cuando el kelpie disminuyó la velocidad antes de nadar hacia la casa del bote. Buenas tardes a todos. Nick dijo con una sonrisa. Estoy tan celoso. Traki exclamó enojada cuando Nick se deslizó por el costado del kelpie y subió al muelle. De acuerdo. Dijeron Luna, Daphne y sorprendentemente Ron al mismo tiempo. Nick se rió, vino hacia mí y me ofreció llevarme. ¿Qué se suponía que debía decir, no? Dijo encogiéndose de hombros. Sí. Traki exclamó y dijo celosamente. ¿Por qué tienes tanta suerte con las criaturas mágicas? Primero fue Steve y luego Dusk y ahora estás montado en un kelpie como si fuera algo normal. Traki dijo con frustración. Nick se rió entre dientes. Probablemente quieras agregar una mantícora, un unicornio y testrals a esa lista. Dijo con una sonrisa haciéndola mirarlo sin palabras. ¿Has conocido a una mantícora? ¿Era un niño? Hagrid preguntó con interés. Hay una mantícora actuando como guardiana de mi isla pero es hembra, ¿por qué? Preguntó Nick con curiosidad. Ah, no es gran cosa, solo que he estado buscando una compañera para la mantícora hembra en el bosque prohibido, a casa. Aún así, nunca hubiera pensado que tendrías una trabajando para ti. Dijo Hagrid honestamente impresionado. Espera. ¿Tienes una isla? Preguntó Ron asombrado. Nick asintió sí, tiene mi mansión ancestral, así como un montón de plantas raras y criaturas mágicas. Honestamente, no pensé que importara. Dijo encogiéndose de hombros. Maldita sea, eso es una locura. Ron dijo con envidia. ¿Te das cuenta de que Harry tiene casi la misma cantidad de cosas, verdad? Preguntó Nick seriamente, ¿qué quieres decir? Harry preguntó confundido ya que no recordaba haber poseído nada impresionante excepto el contenido de su bóveda. Eres el último miembro de la antigua casa Potter. Una bóveda llena de dinero no es de ninguna manera todo lo que cae bajo tu nombre. Los Potter poseen no menos de 6 tiendas de pociones y varias granjas de ingredientes, sin mencionar el hogar ancestral que ha sido abandonado desde que tus abuelos por parte de tu padre murieron. Nick explicó con severidad. En realidad. Harry exclamó asombrado pero Nick se burló. No tengo ninguna razón para mentirte o mantener en secreto algo tan fácil de encontrar. Dijo un poco ofendido, caramba, Harry, eres rico. Dijo Ron emocionado. Lamento decírtelo Ron, pero literalmente todos aquí, excepto tú, son ricos, incluso Hermione. Nick dijo honestamente. Ron miró a Hermione con incredulidad pero ella simplemente miró hacia otro lado con torpeza.
Luego miró a Luna pero ella sonrió y sacudió la cabeza para mostrar que ella también estaba incluida en eso. Fue solo en ese momento que Ron se dio cuenta de que todos sus amigos estaban drogados y no le importaba que él no lo estuviera. Seguro que técnicamente ya sabía esto pero nunca se lo había señalado directamente hasta ahora. Después de eso, Ron apreció un poco más a sus amigos durante la siguiente hora hasta que se olvidó de toda esta conversación durante una acalorada partida de ajedrez mágico. Mientras tanto, Nick pasó el resto del día con sus amigos en su taller. La semana siguiente fue bastante normal, siendo el sacrificio habitual de la ciudad la única excepción. Tal vez debería echar un vistazo al libro de Cronos para ver si sabe algo sobre para qué fueron estos sacrificios. Nick pensó después de leer ese titular sobre los pueblos siendo sacrificados nuevamente, les hizo saber a sus amigos que iba a estar ocupado durante el fin de semana del viernes y esperó con impaciencia a que el sistema apareciera nuevamente ya que hoy era el día. No había elaborado ningún anillo en toda una semana y estaba ansioso por volver a hacerlo porque sentía que estaba perdiendo el tiempo. Celebrimbor le había dicho que no debía preocuparse por crear sin el sistema ya que tenía el conocimiento y la habilidad incluso sin él, pero Nick no quería arriesgarse. En lugar de crear, había estado dominando su control mágico con Elena, quien, según ella, ya había vuelto a su punto máximo. Después de dominar el nivel de control necesario para encender la vela con un hilo de llama a través de la habitación, tuvo que hacer lo mismo con 3 hilos de fuego. Este entrenamiento solo aumentaría en dificultad a medida que pasara el tiempo y su habilidad aumentara ya que su poder mágico nunca dejaría de crecer mientras estuviera vivo. En ese momento tenía suficiente dominio de su maná para usar hábilmente sus reservas completas actuales, lo que significaba en sus ojos que era hora de asimilar la energía de las copas que el anillo de Nazgûl había terminado de extraer hacía mucho tiempo. Ya me he encargado de 3 de los Horcrux y solo necesito conseguir el anillo Yarri, asumiendo que el bastardo viscoso no adelanta el cronograma para agregar a Nagini a la lista. El anillo lo puedo conseguir durante el verano pero Ari es mucho más complicado. Si no hago esto bien, podría morir o, peor aún, sufrir un retraso mental. Nick pensó mientras esperaba el sistema. Como prometió, en el momento en que llegó la medianoche, un sonido familiar sonó en su cabeza y mostró un mensaje. Evolución del sistema completa. Nombre. Nicholas Iron Ravenclaw. Raza. Elfo celestial, mago. Edad. 12. Rango. 1. Título. Lord Ravenclaw, fabricante de anillos. Puntos de anillo. 582. Misiones. 1. Inventario. Avaricia. Arma. Varita de madera primordial, pluma de pájaro celestial. Armadura. Ninguna. Accesorios. Sanar LL, avaricia, bestia finis, anillo de protección de hierro 8X. La única diferencia real con lo normal que vio a primera vista fue que ahora tenía algo en la sección de misión y el rango listado debajo de su edad. También notó que la función del sistema había cambiado un poco ya que ahora tenía otro a su disposición con la etiqueta Trade en la sección de la tienda. Al mirar las descripciones de cada una de estas cosas nuevas, Nick se sorprendió y emocionó al mismo tiempo. La pestaña Misión tenía una explicación de por qué esta función nunca parecía funcionar hasta ahora. Aparentemente, la forma en que funcionó la misión originalmente fue desviándose del camino original de los eventos futuros bajo el supuesto de que su presencia era poco diferente a la de un mago normal. Obviamente, el cuerpo en el que se encontraba era más que extraordinario después de beber la poción de purificación, a diferencia de lo que el sistema suponía, arruinando el futuro por completo solo por la enorme inconsistencia del futuro original que creó su mera presencia en el mundo. Agregue sus acciones de cambiar las cosas según sus preferencias y simplemente no había forma de que el sistema entregara misiones basadas en su función original. Sin embargo, después de la evolución, esto cambió de modo que ahora las misiones se basan en él en lugar de en su entorno. Las primeras misiones claramente iban a ser las que se perdería debido a que rompió la función del sistema antes de que pudiera distribuirlas. Supuso que esto ya que la primera misión era la siguiente, condiciones de la misión establecidas. Descripción. Te has encontrado en el extraño y fantástico mundo de Harry Potter, haz algo de magia. Objetivos. Encantar un anillo, hacer el anillo desde cero, opcional, lograr un nivel raro, opcional. Recompensas. 1 boleto de artículo, 500 galeones, opcional, 1 boleto de método de elaboración, opcional. Estado. Incompleto. Obviamente, esto se le debía dar hace más de un año, pero solo se lo dieron ahora, después de la evolución, cuando hacer ese anillo fue ridículamente fácil para él. La siguiente diferencia en la que se centró fue el rango inferior a su edad.
Según el sistema, esto se basó en el antiguo sistema de poder que se usó para determinar el poder durante la era de los titanes y los dioses después de que el sistema escaneara el libro de Cronos. El primer umbral de poder o rango era el que cada mago, independientemente de su talento, alcanzaba a la edad de 17 años, cuando su magia maduraba. Nick estaba muy por delante de sus compañeros de clase en este sentido, ya que estaba en el primer rango a los 12 años por los cambios en su alma y la absorción de la energía de los Horcrux. Cada rango posterior a este se logró duplicando la cantidad de maná que uno tenía desde el pico del rango anterior. Por ejemplo, para que Nick alcanzara el segundo rango, necesitaba alcanzar el pico del primero y luego duplicar la cantidad de maná en su cuerpo. Esto solo cambió en el cuarto rango cuando en lugar de aumentar la cantidad de maná se trataba de alterarlo cualitativamente convirtiéndolo en líquido. Sin embargo, eso era todo lo que podía ver con su rango actual, por lo que no tenía idea de lo que vendría después de eso en este momento. Basado en este sistema, Nick podría decir aproximadamente que Elena y Snape estaban al final del segundo o al principio del tercer rango y que Dumbledore, Grindelwald y Voldemort estaban al principio o al final del cuarto. Esto explica perfectamente por qué en la batalla de Hogwarts se necesitaron 3 magos del nivel de Snape para batirse en duelo con Voldemort hasta detenerlo. Después de aclarar esto, Nick centró su atención en el cambio final, que era la opción intercambiar. Esto le permitió vender los materiales del sistema o anillos para ganar puntos más fácilmente, ya que todo lo realmente bueno en la tienda era algo que requería meses de ahorro de puntos que apenas podía pagar. Esto emocionó mucho a Nick, ya que pudo comenzar a acumular puntos más fácilmente y, como resultado, obtener cosas buenas antes. El único problema que vio fue que los materiales que vendió valían muchos menos puntos que si los comprara. Pero esto probablemente se hizo para evitar que abusara de la riqueza de su herencia para canalizar materiales al sistema para obtener ganancias masivas. Seguro que aún podría hacer esto para ganar puntos rápidos y fáciles para una compra específica que deseaba, pero a la larga era mejor concentrarse en vender anillos. Nick no podía dormir después de ver estos cambios, así que volvió a levantarse y se vistió para mañana. Dejando silenciosamente el dormitorio y la palabra común, se dirigió a su taller y abrió la puerta antes de entrar. Elena pareció sorprendida al verlo, pero él simplemente le quitó el libro de Cronos a Gred y ella se puso seria. ¿Estás seguro de esto? No se sabe qué tipo de información puede contener esta cosa. Dijo con cautela. Nick suspiró. Sí, también podría terminar con esto ya que lo he estado evitando durante bastante tiempo. Dijo con una expresión decidida. Libro. Punto de vista. El camino hacia el poder es largo y arduo y muy pocos de los bendecidos por el mundo pueden recorrer realmente. Mi nombre es Cronos y escribo esto como un registro de un futuro que he visto mucho después de mi época, cuando el mundo está listo para comenzar a recuperarse del gran colapso. Que el paso del tiempo favorezca a tu creador de anillos. Antes de poder hablar sobre ese asunto, me gustaría señalar lo agradecido que estoy por su precaución al leer este trabajo, aunque sea innecesario. En verdad, este tomo no es de ninguna manera el único que he escrito y, de hecho, es uno de los pocos que dudaba que llegara a su destinatario, es decir, a usted. Verás, nací de la unión de 2 seres de rango 9 y, por lo tanto, naturalmente estaba en sintonía con un dominio divino, aunque todavía no sabrías qué es eso. En cierto modo se podría decir que era como un vidente en su potencia más extrema. Mi mirada vio todos y cada uno de los brazos del río del tiempo y todos los brazos de esos brazos si elegía concentrarme en ellos, fue de esta manera que pude ver que mi padre estaba destinado a destruir este mundo en la mayoría de las ramas de mi futuro y decidí cargar con el peso de la villanía para derrocarlo y matarlo. Fue el camino con mejor resultado a largo plazo. Las cosas iban bien durante algunos siglos después, hasta que vi mi propio destino. Mis propios hijos, aquellos a quienes vosotros llamabais dioses, se volverían crueles y caprichosos con el destino del mundo y al verme como un obstáculo para sus fantasías, me matarían a mí y a muchos de mis hermanos. Luego crearían la raza humana a su imagen y gobernarían este mundo, drenando maná y recursos en el proceso. Desafortunadamente, este fue un punto absolutamente fijo en el tiempo e inevitable que sucediera. Cómo y cuándo eran todos cambiables y por eso una vez más elegí soportar el peso de la villanía y sellarlos en un lugar árido pero rico en maná para que pudieran vivir pero se les impidiera temporalmente paralizar este mundo. El sello estaba ligado a mi propia vida y por eso mis hijos lo llamaron estómago de Cronos, quienes llegarían a odiarme por detenerlos. Uno de mis hijos, que se llamaría Zeus, se salvaría del estómago gracias a mi esposa Rea, quien pensaría que yo no era consciente del cambio.
Este también era un punto fijo en el tiempo y por eso solo podía observar impotente cómo se desarrollaba el tiempo. Sabiendo que el mundo quedaría mágicamente paralizado, comencé a mirar más allá del gobierno de mis hijos en busca de un momento en el que el mundo pueda recuperarse. Para mi sorpresa hubo un solo período de tiempo en el que se formaron muchas ramas en torno a un solo individuo y algunas de las cuales restauraron el mundo tempranamente. En cada una de estas ramas siempre hubo un único individuo al frente del cambio. Escribí un solo tomo dirigido a todos y cada uno de estos individuos y los dispersé de la manera precisa que haría que aterrizaran en las manos de la persona correcta pero que, de lo contrario, serían destruidos por el tiempo. En algunas ramas esto provocó un buen resultado y en otras desastroso, pero fue una apuesta que sentí que valía la pena. Dicho esto, ahora les revelaré el método utilizado para restaurar el mundo para que puedan prepararse para lo que está por venir. No debe intentar detener lo que está por venir, ya que fracasará si lo intenta, ya que este también es un punto fijo en el tiempo para su sucursal. El mago equivocado Grindelwald está sacrificando cada una de estas ciudades para impulsar un impresionante ritual mágico para revertir el mundo a su estado denso en maná que era antes de que mis hijos lo gobernaran. Tendrá éxito, pero en el proceso destruirá la mayoría de los logros humanos no mágicos. La ciencia de lo no mágico simplemente no funciona en lugares con abundancia de maná, como muchos de tus magos han notado. La razón de esto no puedo revelarla ya que pertenece al funcionamiento fundamental de la realidad y ustedes no están preparados para tal información. Sin embargo, escribo esto para advertirles que durante el primer año después del efecto del ritual, el caos se apoderará del mundo mientras los no mágicos lucharán por sobrevivir y adaptarse a este nuevo orden. La flora y la fauna mágicas comenzarán a resurgir en enormes cantidades incontrolablemente grandes, mientras que aquellas que habían sobrevivido hasta entonces sufrirán una rápida reversión primitiva a sus estados ancestrales más poderosos. La magia será forzada a salir a la luz y, aunque los magos intentarán esconderse, ellos también quedarán expuestos a lo no mágico una vez más. Tu papel en esto, fabricante de anillos, es simple y complicado al mismo tiempo. Usted, al igual que yo, está en condiciones de guiar al mundo en una dirección positiva o negativa. Tu poder y tus habilidades resultarán fundamentales para dar forma al mundo, por lo que debes estar advertido. La mayoría de mis hijos perecieron a causa de la paralización del mundo porque no tenían la energía ambiental necesaria para sustentarse. Sin embargo, exactamente 4 de ellos predijeron su inminente perdición y se encerraron hasta que el mundo se recuperara. Mi hija mayor y la más amable de todas, Hestia, a quien más lamento haber encarcelado. Mi Zeus más joven es el que garantiza buscar tu muerte independientemente de tus acciones mientras tu poder innato invade su dominio. El maestro de forja Hefesto, que se aliará contigo contra Zeus en la mayoría de los casos. Y finalmente, el único dios que sobrevivió al sellar la mayor parte de su poder y usar un medio diferente de inmortalidad, mi hijo mayor, Hades. Solo él ha observado en silencio cómo transcurrían las eras e incluso después de recuperar su antiguo poder no abandonará su dominio en el inframundo. Él se sentará a un lado y observará cómo continúa su choque con Zeus por la hegemonía. Sin embargo, lo conocerás por un nombre diferente, ya que solo se ha revelado a través de su dominio, la muerte. En el futuro, después de que usted o Zeus logren obtener la hegemonía, él se acercará al vencedor y le hará una oferta. En ese momento espero que lo aceptes como un favor para mí. Atentamente Cronos. Nick cerró el libro con el rostro pálido y muchos pensamientos diferentes nadando en su cabeza después de las alucinantes revelaciones que acababa de obtener. No solo la verdad sobre Cronos y los dioses estaba equivocada, sino que 4 de esos dioses todavía estaban vivos hoy, aunque en estados sellados disminuidos. Hades, el dios del inframundo, incluso se había estado moviendo detrás de escena de la historia todo este tiempo, lo cual era un pensamiento escalofriante. Suponiendo que no solo había estado sentado sobre sus pulgares durante ese tiempo, sino que había estado dominando y aprendiendo todo lo que podía sobre la magia, no sería exagerado decir que probablemente era la persona más poderosa que había caminado sobre la tierra. Nick ni siquiera quería hablar de cómo el inframundo era aparentemente real y que Hades había estado allí todo este tiempo. Lo único positivo que pudo descubrir de todo este asunto fue que 3 de los 4 dioses que regresaban no iban a atacarlo y era probable que uno se aliara con él. El mayor problema, como la mayoría de los mitos griegos, vino en la forma del dios del cielo y la madre cambiaformas violadora en serie follándose al mismísimo Zeus. Realmente no se puede exagerar el nivel de jodido que estaba Nick con una figura así que definitivamente le llegará a la cabeza en unos años.
¿Por qué carajo todos los planes de Grindelwald implican a todos los demás? Algunos de nosotros solo queremos pasar nuestras vidas en paz, maldita sea. Nick maldijo en voz alta enojado antes de agarrar a Steve para intentar calmarse. Necesito mi apoyo emocional para esta mierda. Nick resopló mientras acariciaba el pelaje de Steve para relajarse. ¿Qué mal? Elena preguntó un poco preocupada por cómo reaccionó al leer el libro. Nick le explicó todo el contenido del libro y no se sorprendió en absoluto al ver la expresión de horror en su rostro cuando terminó. Honestamente, creo que esta vez me llevé la peor parte. El jodido Zeus de todas las personas viene por mi cabeza y de alguna manera tengo que alcanzar ese nivel dentro de una cantidad desconocida de años después de que Grindelwald reinicie el mundo. Nick refunfuñó de mal humor. No es de extrañar que el sistema sintiera la necesidad de evolucionar. A mi ritmo de mejora anterior, me aplastarán como a un insecto. Pensó con un suspiro cansado. Parece que voy a necesitar tu ayuda para aprender aritmancia temprano. Nick dijo ligeramente irritado. ¿Por qué necesitarías eso ahora? Elena preguntó confundida. Por lo que ella podía decir, él debería concentrarse en aumentar su poder ahora que su control estaba en un nivel aceptable. Necesito modificar algunos rituales y no puedo hacerlo sin saber aritmancia. Nick dijo honestamente. Esto la sorprendió mientras repasaba rápidamente sus recuerdos, pero no podía ver ningún ritual que necesitara ser modificado. ¿Modificarlo en qué aspecto específicamente? Preguntó con los ojos entrecerrados. Nick mostró un poco reacio a decir que no era humano a pesar de que ella no podía compartir esa información. Reforzando su determinación, le dijo rotundamente que había dejado de ser humano durante el verano. No lo entiendo. ¿Qué quieres decir con que dejaste de ser humano? ¿Te ves y me pareces humano? Preguntó terriblemente confundida. Suspiró. Ahora soy un elfo, no un elfo doméstico o algún mestizo. Un elfo real como el de las leyendas. ¿Recuerdas esa extraña enfermedad que tuve el año pasado que me hizo perder sangre y carne, pero estaba perfectamente sano? Después del diagnóstico, ese fue mi cuerpo físico transformándose en lo que ves ahora. Dijo sinceramente. Luego, Nick se quitó el pequeño anillo que tenía para restringir su presencia, lo que hizo que los ojos de Elena se abrieran cuando el verdadero estado de su aura la invadió. Ella se quedó inquietantemente en silencio durante un minuto entero antes de finalmente hablar de nuevo. ¿Cómo pasaste entonces la prueba de linaje en Gringotts? ¿Qué pasa con las salas de madres? Preguntó con expresión herida. Estás malinterpretando algo aquí, de hecho soy descendiente de tu madre incluso ahora. Cambiar mi raza no eliminó lo que ya estaba allí, simplemente lo elevó como parte de mi nueva forma. Dijo Nick y Elena dejó escapar un suspiro de alivio, luego se enojó. No me asustes así. Pensé que todo este tiempo me habías estado mintiendo sobre tu herencia. Dijo enojada dándole un puñetazo en el hombro haciéndolo hacer una mueca de dolor. No, soy un Ravenclaw pero al mismo tiempo también soy más que humano, como puedes ver. Dijo frotándose el hombro que definitivamente le iba a salir un moretón. ¿Y qué pasa si no eres humano? Ninguno de los fundadores tampoco lo era. Elena lanzó una bomba dejando a Nick en shock. ¿Qué quieres decir con que no eran humanos? Exclamó y ella se rió ante su reacción. Cuando un mago se vuelve más poderoso, eventualmente comienza a deshacerse de partes de sus limitaciones humanas y se vuelve más que humano. Cada uno de los fundadores, incluida la madre, había dejado de ser verdaderamente humano durante bastante tiempo. Incluso Dumbledore no es completamente humano, como lo es. Seguramente consciente de ello. Dijo ella casualmente. Por supuesto, ninguno de ellos perdió totalmente su humanidad por una raza pensada por muchos. Definitivamente estás solo en este sentido. Añadió con una sonrisa divertida ante su mirada estupefacta. ¿Entonces a Slytherin realmente no le importaba la pureza del linaje? Preguntó y ella negó con la cabeza. La verdad de ese asunto no tenía nada que ver con el linaje, sino más bien con la educación. Verás, en ese momento, la mayoría de los hijos de Muggles provenían de hogares plebeyos y, como tales, carecían de conocimientos científicos o incluso de lectura y escritura. Slytherin pensó que era un desperdicio. No ayudó mucho que las quemas de brujas fueran bastante comunes en ese momento. Dijo honestamente. ¿Entonces no te importa que no sea humano? Nick volvió a comprobarlo con cautela. Elena negó con la cabeza. Para nada, ya que a diferencia de los elfos domésticos, gigantes o duendes, lo que sea que seas, parece ser mayormente humano en todos los aspectos, excepto superior en alguna forma que no puedo identificar. Dijo encogiéndose de hombros.
Esa sería probablemente su naturaleza espiritual o tal vez sea la inmortalidad. Nick teorizó en voz alta esta vez dejando a Elena sin palabras. «Eres inmortal», exclamó en estado de shock. Él sonrió técnicamente sin edad, pero sí. Dijo descaradamente, «¿Entonces vas a lucir así para siempre?», preguntó preocupada, pero Nick se burló. «No, continuaré envejeciendo hasta que cumpla 20 años y luego simplemente ya no lo haré. Aún así, todavía me pueden matar, así que eso todavía existe», dijo honestamente. Madre y los demás estarían tan celosos que todos buscaron una manera de tener lo que tú haces por defecto. Elena dijo con una mirada burlancia. La pura ironía de esto no se le pasó por alto en absoluto y no pudo evitar sentirse un poco mal por los fundadores. Nick se encogió de hombros. Vino con la carrera, aunque tuve la opción de seguir siendo humano, pero en mi opinión, esto es demasiado bueno para dejarlo pasar. Dijo seriamente. ¿Qué más puedes hacer gracias a tu raza? ¿Qué pasa con los niños? ¿Serán ellos también miembros de tu nueva raza? Elena bombardeó a Nick con preguntas y él tuvo que detenerla rápidamente. Además de la inmortalidad, solo obtuve 3 cambios desde que era humano. Primero, todos mis sentidos son extremadamente agudos ahora. Segundo, técnicamente puedo caminar mágicamente sin dejar una huella ni hundirme en la nieve. Finalmente, ahora soy muy sensible a los asuntos espirituales. En cuanto a los niños, no estoy 100% seguro de eso, pero en teoría deberían ser de la misma raza que yo. Creo que eso es lo más importante. Dijo y Elena parecía una niña en una tienda de dulces. El clan inmortal Ravenclaw, me gusta. Ella dijo con una sonrisa. Ya basta de eso. Realmente necesito modificar estos rituales para mis planes, así que centrémonos en eso. Dijo, pero Elena negó con la cabeza. Solo dame una lista de los rituales y haré los ajustes yo mismo después de descubrir cuáles son las cifras de tus carreras. Dijo y Nick confió en que ella no se equivocaría y así lo hizo. Ella levantó una ceja cuando vio la lista, pero no dijo nada al respecto ya que no había nada malo en sus elecciones. Es posible que ella le haya dicho que agregara un ritual para fortalecer el alma, pero su alma ya era más fuerte que la de cualquier mago de su edad, por lo que eso no era necesario. En lugar de eso, comenzó a hacer cálculos con una pluma y un pergamino mientras lo miraba atentamente. Nick no sabía mucho sobre aritmancia, pero podía adivinar que deducir la naturaleza mágica de una nueva raza era algo difícil. Si la rápida numeración y los garabatos en el pergamino en el que estaba escribiendo eran algo a tener en cuenta, no estaba equivocado. Como esto claramente iba a tomar un tiempo, optó por transfigurarse en una silla y se relajó mientras mimaba al definitivamente fornido escarabato en su regazo. La pobre criatura había estado recibiendo tantas delicias de diversas fuentes que necesitaba urgentemente una dieta ya que estaba empezando a engordar. Desafortunadamente, esto lo hizo parecer aún más lindo, por lo que terminó recibiendo aún más golosinas en lo que solo puede describirse como un círculo vicioso. Nick renunció por completo a intentar salvar al escarabato del ciclo porque era un esfuerzo inútil. Aproximadamente una hora más tarde, Elena finalmente terminó sus intensas deducciones de aritmancia y se quejó de lo difícil que era. Por supuesto, revisó 2 y 3 veces para asegurarse de que no se había perdido nada, pero después de verificar que todo estaba correcto comenzó a trabajar en modificar el primer ritual. Ella por supuesto empezó con el más simple de todos, el ritual de los reflejos. Para aquellos que han olvidado, este ritual les brinda los reflejos de lo que hayan cazado personalmente con la criatura más poderosa para mejorar el resultado. Nick había cazado hacía mucho tiempo una acromántula para este propósito y estaba manteniendo el corazón en una poción conservante hasta que pudiera realizar el ritual. Desafortunadamente tuvo que esperar ya que antes de poder realizar el ritual su cuerpo había comenzado a transformarse. Ahora, aunque solo necesitaba esperar hasta que el ritual se modificara para su nueva raza y pudiera realizarlo fácilmente. A Elena le tomó mucho menos tiempo modificar el ritual para su nueva raza, ya que aparentemente lo había hecho antes de morir. Realmente tenía sentido ya que durante la época de los fundadores era un lugar sin ley para la magia de todo tipo, por lo que se realizaban rituales con regularidad. Pasó al siguiente ritual, que era el ritual de la respiración que le permitía aspirar energía mágica mediante la respiración. Estaba especialmente ansioso por este, ya que resolvería su problema con cada intento de forja drenando la mayor parte de su maná. Una vez que eso se resolviera, no solo sus encantamientos se volverían más poderosos, sino que tampoco se sentiría tan débil una vez terminado. Una vez hecho esto, Elena comenzó con el más complejo de los rituales. El ritual de la naturaleza.
Este era el ritual que debía realizarse en Beltane para recibir un gran impulso de poder mágico. Nick ya tenía uno de los ingredientes en forma de colmillos de acromántula y glándulas venenosas. Planeaba conseguir el segundo de la serpiente muy grande y peligrosa que vivía en la Cámara de los Secretos. Esta era la razón por la que no se había movido a la cámara todavía, ya que las barreras que Slytherin había dejado requerían la lengua Parcel para abrirse. A pesar de que su don de lenguas le permitía hablar el idioma, desafortunadamente no había dominado la capacidad suficiente para controlar activamente qué idioma hablaba. En cambio, la habilidad tradujo automáticamente el idioma al inglés en su mente para que ni siquiera se diera cuenta de que no era así si no estaba prestando atención a los movimientos de los labios de la persona que hablaba. Afortunadamente, pudo sentir un ligero cambio en su magia cuando él mismo empezó a hablar un idioma diferente. Estaba trabajando muy lentamente en hablar activamente otros idiomas, pero era difícil de controlar, por decirlo menos, como hacer que su corazón se acelerara o desacelerara mentalmente. Claro que era posible, pero requería un nivel de control mental absoluto que rozaba lo inhumano. En comparación, aprender a escribir un nuevo idioma fue mucho más fácil, ya que aún podía ver las letras visiblemente a pesar de su capacidad para traducirlas mentalmente. En ese momento era simplemente una cuestión de memorizar y familiarizarse con la palabra escrita del idioma y estaba listo para comenzar. Su habilidad de dominio aviar era la única que no se podía entrenar ya que era menos habilidad y más una cuestión de jerarquía. Mientras esperaba que Elena terminara de modificar los rituales, Nick reflexionó sobre el anillo que debía hacer para completar su misión desde el sistema. Podría hacer algo para detener la mirada del basilisco pero, sinceramente, no sería difícil evitar que esa cosa use esa habilidad. Solo necesito cubrir su cabeza con una bolsa o algo así para que sea ineficaz. Siempre me pareció curioso lo fácil que era lidiar con lo que era su característica más peligrosa sin ningún peligro real involucrado, pensó con una risita. También era cierto, ya que para que la capacidad entrara en vigor, el contacto visual era necesario de una forma u otra. Si se evita por completo algo así, la habilidad se volverá inofensiva en su mayor parte. Obviamente, la serpiente gigante no iba a dejar que le pusieras una bolsa en la cabeza, sino que había cientos de métodos diferentes que podían usarse para lograrlo. Si realmente quisiera ser tacaño con esto, podría conseguir un montón de gallos y transfigurarlos en canicas antes de arrojarlos a la cámara en el momento en que Ridley intente abrirla matando a la bestia de esa manera. Pensó sacudiendo la cabeza, era bastante gracioso lo fácil que era lidiar con un basilisco una vez que sabías que te enfrentabas a uno. Sin embargo, Ridley podría ser un problema ya que, a diferencia de su yo mayor, no está confundido por la locura. A estas alturas probablemente ya había terminado de unirse a la fuerza vital de Ymir y había tomado control de ella hasta cierto punto. Podría simplemente esperar hasta que Harry consiga el diario para arrebatárselo, pero en ese momento no sé cómo las cosas resultarían diferentes de los libros debido a mi presencia. Nick frunció el ceño ante la idea, tampoco se le podía culpar, ya que pudo admitir que esta versión de Voldemort de antes de que la locura nublara su mente era un individuo astuto e inteligente. Era muy poco probable que una persona así simplemente ignorara la amenaza que representaba a alguien igual de talentoso en sus proximidades. Si bien esta versión de Voldemort era arrogante al igual que su yo mayor, de ninguna manera era arrogante hasta el punto de ser imprudente. Esto quedó demostrado cuando los ataques cesaron hace 50 años después de que Hagrid fuera incriminado por ellos. En lugar de seguir aterrorizando a la escuela y arriesgarse a ser descubierto por un Dumbledore que era mucho menos pasivo que la versión actual, esperó su momento. Por supuesto, se podría argumentar que había logrado su objetivo y, por lo tanto, no necesitaba continuar con los ataques, pero eso plantea la pregunta. ¿Cuál era su objetivo? Definitivamente no fue para expulsar a Hagrid de la escuela, ya que había maneras más fáciles. Tampoco podría haber sido patear a Dumbledore porque claramente falló si ese fuera el caso. No. La mejor explicación fue que se dio cuenta de que Dumbledore estaba tras su rastro y decidió esconderse. Alguien cegado por la arrogancia nunca haría tal movimiento, así que debo estar atento a cualquier ataque contra mí mismo. Nick pensó seriamente, lo que también le dio una idea para un anillo defensivo ante el cual no pudo evitar sonreír. Era, con mucho, la idea más loca que jamás había considerado, fuera del momento en que intentó hacer un anillo mundial e hizo algo que borró una parte de él.